Mi nombre es Daniel Miskiewicz, soy coach mental deportivo y mentor deportivo. Fue hace ya alrededor de 8 años más o menos. Yo la verdad es que siempre estuve involucrado, relacionado con el deporte, porque fui atleta de alto rendimiento durante unos 15, 18 años más o menos. Hice karate durante todos esos años y karate competitivo. Entonces siempre he estado relacionado con el deporte, y luego haciendo capacitaciones sobre coaching me di cuenta que ese era realmente el área donde yo quería, digamos, abordar, dedicarme allí, porque siempre sentí que la verdad es que había una fuerte, digamos, valencia en ese sentido, ¿no? Me parece que todo el entrenamiento estaba muy abocado, muy enfocado en la parte física, técnica, táctica, que está fenomenal y que es muy necesaria también, pero que la parte mental sí es verdad que estaba bastante descuidada. Y entonces, claro, encontré esta herramienta, y como mi background estaba relacionado con el deporte, me decidí por justamente enfocarme en deportistas y ayudarlos en ese sentido. Bueno, con mucho esfuerzo, la verdad, mucho sacrificio, como como cualquier deportista. La verdad es que en aquel entonces el karate no tenía nada que ver con lo que vemos hoy en día. Había otro reglamento totalmente distinto, era mucho más agresivo. Pero bueno, empecé desde muy niñito, desde los 7 años empecé a practicar karate, y la verdad es que mi primera competencia fue unos 6 meses después que empecé a hacer karate, y ahí no paré. Fue un sin parar. Digamos que al año yo competía unas 5 o 6 veces más o menos, y bueno, fui escalando de cierta forma en cinturones, que ya sabes que en el karate hay cinturones, y por otro lado también en niveles de competencia. Llegué a tener digamos que mi competencia más relevante fue un mundial de karate en Las Vegas, en Estados Unidos, en donde pude lograr una medalla de oro. Entonces, bueno, así un poquito la historia. Bueno, primero fue muy, como yo te decía, muy sacrificado al principio, muchísimas horas de entrenamiento. No había en ese momento, ya te digo, sobre todo en ese ámbito del karate, no había tanto método, tanto sistema. Fue más bien un poco, como nosotros decimos, al estilo japonés, ¿no? Que era como entrenar. Y la verdad es que fue bien arduo, bien cuesta arriba la preparación. Tuvimos una preparación de unos 6 meses, pero digamos 6 meses abocados directamente con la competencia específica, pero ya te digo, siempre estábamos en continua competencia, así que ya teníamos un cierto nivel. Y bueno, ganar esa medalla fue realmente, oye, de mucha satisfacción, de mucha alegría. Yo estaba muy pequeño además, y era mi primera vez viajando solo, así que para mí fue de gran satisfacción, honestamente. Sin embargo, fíjate que cuando recuerdo esa competencia, también recuerdo mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, mucha presión también. Y nada, y al final para un chico de 14 años vivir toda esa presión, todo ese nerviosismo, pues realmente fue muy cargado, ¿no? Como fue bien cuesta arriba. Costaba muchísimo, y ya te digo que no había ningún tipo de preparación al respecto, en lo absoluto. Era, bueno, enfrentarse a esa presión y a ese nerviosismo con lo que más o menos pudiera ser un chico de 14 años. Sí, absolutamente. Si durante esos 6 meses o yo particularmente hubiese tenido alguien que me acompañara a transicionar todas esas emociones, a prepararme incluso para el momento de la competencia, de alguna forma también a que me enseñaran ciertas técnicas, ciertas herramientas para yo, oye, manejar y gestionar mejor todas esas emociones y toda esa presión, la verdad que hubiese sido, o por lo menos el recuerdo que tengo de esa competencia no hubiese sido tan sacrificado. Que yo, por otro lado, entiendo que la competencia tiene un grado de sacrificio, pero me parece que no debería ser el valor principal de la competencia. Creo que el valor principal de la competencia debería ser más bien el disfrute y el pasársela bien. Creo que ese es un valor mucho más loable y mucho más amoroso para todos.
Bueno, la primera, que es la que yo sobre todo aplico al inicio de los procesos, es el hacer conciencia de dónde está viniendo esa presión. Puede venir de factores externos, puede venir de factores internos. Entonces, en primer lugar, hacer conciencia de dónde se está produciendo, cuál es la fuente de esa presión, es muy importante para iniciar un proceso de gestión de la presión. Y por otro lado, bueno, hay diversas técnicas. Es verdad que cada atleta le resulta una más que otra, pero se trata también incluso de ir probando cuál es la que le funciona a cada uno de ellos. Podemos estar hablando de técnicas de respiración consciente, técnicas de visualizaciones, técnicas incluso de mindfulness. Entonces cada una de ellas se aplica en un determinado momento y puede causar un efecto también definitorio, ¿no? en cada atleta. Bueno, a veces no es sencillo y a veces sí. Ya te digo, depende mucho del atleta. También depende mucho de la edad evolutiva del deportista. Sobre todo me he dado cuenta que cuando el atleta es adolescente o incluso infantil, está en esa etapa, es mucho más maleable, mucho más, digamos que la adaptación, la transformación se hace mucho más rápido que, por ejemplo, con un adulto. Eso también es verdad. Con respecto a la confianza, bueno, hay diversos factores, muchísimos factores. Hay un paradigma que sobre todo yo estoy trabajando ahora muchísimo, que es que se tiene la percepción de que la confianza viene de un ente externo que me la da a mí. Por ejemplo, necesito la confianza del entrenador, de mis padres, de mis compañeros de equipo, y la realidad es que esa confianza que percibo de afuera es una consecuencia de la confianza que te puedes tener tú a ti mismo. Entonces, sobre todo cuando trabajo con deportistas adolescentes, lo primero que hay que hacer allí es, o lo primero que yo hago es trabajar un poco la identidad, que se conozcan. También es verdad que en esas edades están pasando por una etapa de transición, de muchísimos cambios fisiológicos, neuronales, hormonales, de todo tipo, sociales incluso. Entonces, primero que ellos se aprendan a conocer, y en la medida en la que ellos se van conociendo, van redescubriendo su nueva identidad. En esa misma medida van también definiendo cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y cuando ellos tienen claro esto, allí se empieza a generar un cierto nivel de confianza. Saber quién soy genera muchísima confianza, y saber cuáles son mis límites y hasta dónde puedo llegar. Allí empieza la confianza. Y luego rememorar en gran medida todos los logros y todas las cosas que han podido hacer. Normalmente cuando hay una falta de confianza, una desconfianza, nuestro cerebro se tiende a ir siempre a las cosas que no hemos logrado, a los fallos, a las cosas que dejamos de hacer, y esto es un proceso neurológico normal y natural. Entonces el trabajo está allí justamente en enaltecer y hacer más consciente de las cosas que sí podemos hacer y las cosas que sí hacemos bien. Me pasa mucho que cuando hacemos un ejercicio de balance de lo que fue un partido, por ejemplo, de fútbol, el atleta normalmente recuerda las veces que falló el pase, las veces que falló, no sé, el tiro al arco, las veces que le quitaron el balón o que le robaron el balón, y pocas veces recuerda cuáles fueron las cosas que realmente hizo bien. Entonces, bueno, hacer como ese balance más justo, más global, más objetivo, ayuda muchísimo también a que ellos vayan generando esa confianza. Y por último, la confianza necesita algo muy importante, que son evidencias. Es decir, si yo no juego fútbol y si tú me dices a mí, oye, tienes que meter un penal para definir el torneo, pues yo te voy a decir, mira, la verdad es que yo mucha confianza en tirar un penal no voy a tener, porque la realidad es que no tengo ninguna experiencia que valide que yo puedo realmente cobrar ese penal, ¿no? Entonces, de alguna forma que ellos puedan, y ayuda al ejercicio anterior que te había comentado, que ellos puedan rememorar todas esas experiencias que han tenido, ayuda también a generar ese folio de vivencias y de experiencias, de evidencias que necesita la confianza, ¿no? Y luego me preguntas también por el fallo, porque al final son como dos temas que la verdad es que son muy comunes, pero que yo los separo un poco, están correlacionados, pero los separo al trabajarlo. Y es que cuando cometen un fallo, lo que se genera allí es una falta de vivir el presente en muchas ocasiones.
Entonces pongo ejercicios, mucho de mindfulness en ese sentido. También si estoy con el foco dividido entre el presente y el pasado, que fue el error que cometí, probablemente mi atención y mi sistema atencional va a estar también dividido y no voy a jugar del todo bien, ¿no? Entonces allí primero, bueno, lo mismo, generar muchísima conciencia de cómo está él procesando y cómo está el atleta estructurándose mentalmente para vivir ese fallo, ¿no? En qué pensamiento se queda anclado. Y por último, hacer muchos ejercicios de mindfulness, y los pongo a hacer o ejercicios dentro de la sesión o incluso para la casa, ejercicios muy cotidianos como cepillarse los dientes. Entonces cepillarse los dientes suele ser un ejercicio muy automático en el que mientras lo estamos haciendo estamos pensando o bien en el futuro o bien en el pasado. Y ahí es donde viene precisamente el ejercicio, que es mientras me estoy cepillando, ser realmente consciente de lo que estoy haciendo en ese justo momento. Y si la mente en una determinada ocasión se va al futuro o al presente, pues cogerla, traerla y llevarla a la acción que estoy aplicando. Ese mismo patrón que ocurre cuando estamos cepillándonos los dientes, que se ha dicho de paso, nos cepillamos varias veces al día, así que tenemos varias oportunidades al día de repetirlo, es el mismo patrón que ocurre cuando cometo un fallo y me quedo anclado en el fallo y no en la jugada que estoy realizando justo en ese momento. Entonces, esos son parte de los ejercicios que yo suelo aplicar, entre otras cosas. Influye muchísimo. También depende lo mismo de la etapa evolutiva en la que están. Diferente con un adolescente, distinto también con un adulto. El adulto pues tiene que lidiar muchas veces con factores laborales, de estudio, tiene otras responsabilidades. Aunque sí es bien, también es verdad que es más consciente de precisamente, o tiene más autonomía en cuanto a cómo distribuir su tiempo y qué tiempo dedicarle a cada cosa, ¿no? Eso también es verdad. Con el adolescente se complejiza un poco porque ahí intervienen los padres. Entonces hay que hacer un trabajo tanto como con el adolescente como con los padres. Lo que sí me suele pasar muchísimo es que me encuentro con adolescentes que están agotados, realmente agotados. No solo agotados físicamente, sino agotados también mentalmente, porque tienen cargas académicas, tienen cargas deportivas. Aparte de eso, normalmente los tienen en otras actividades que también requieren un cierto desgaste y una cierta energía mental y física. Entonces, cuando ocurre esto, tengo que intervenir necesariamente con los padres, conversarlo con ellos y tratar de llegar a un acuerdo para que el chico también tenga espacios de desahogo, de desconexión. Y siempre hago mucho hincapié en esto porque se suele tener la creencia de que mientras más entreno, mejor voy a ser. Y la realidad es que hay que hacer un justo balance en ese sentido. Es decir, es verdad que hay que entrenar y hay que entrenar bien y duro, pero en su justa medida. También hay que encontrar espacios donde el deportista tenga que desarrollar otro tipo de actividades que le permitan desconectar del deporte y recargarse. Pues esencial. Y esa es una creencia que yo mismo me ha costado muchísimo trabajar, precisamente porque no tuve un acompañamiento de adolescente. Y entonces, claro, cuando creces como competidor, creces con esta creencia de querer hacer, y que esa es la ruta para el éxito. Y claro, si llegas a la adultez y nunca lo has trabajado, pues sigues creyendo que hacer y ser cada vez más productivo es la ruta para alcanzar las cosas. Y sí es verdad que la puedes lograr, pero el proceso se hace muy sacrificado. Se hace muy sacrificado y no necesariamente tiene que serlo. De hecho, cuando nos tomamos un tiempo para descansar, para desconectar, lejos de retrasarnos en nuestro progreso deportivo, lo que hace más bien es acelerarlo. Me ha pasado muchísimo que encontramos alguna actividad que en el que el deportista logra eso, desconectarse, logra refrescarse, logra descargar, cansancio mental, y cuando vuelve a la actividad deportiva llega muchísimo más productivo. Entonces creo que ese paradigma también hay que cambiarlo un poco allí o irlo trabajando, de encontrar precisamente esos espacios donde sobre todo los adolescentes puedan ser también adolescentes. Muchísimo.
Depende, porque hay niveles de ansiedades y hay niveles también de nerviosismo. Siempre hacemos como una escala de cuál es la intensidad de la emoción, del nerviosismo, de la ansiedad que pueda estar viviendo el atleta, y descubrir en primera instancia cuál es ese límite en el que yo me siento cómodo con este nivel de ansiedad o nerviosismo y cuál es el límite en el que ya esto empieza a convertirse en un bloqueo. Eliminar las emociones no es posible para nadie, ni siquiera para un deportista, ¿no? Entonces eso en primera instancia, el objetivo nunca va a ser bajar la emoción a cero, es simplemente bajarla a un nivel donde sea gestionable para el atleta. A ver, lo afecta muchísimo desde todo punto de vista. Primero, mentalmente está súper desenfocado y luego físicamente también tiene, digamos, una expresión. La ansiedad y cualquier emoción tienen siempre expresiones corporales o un performance. Entonces, entender primero cómo estás generando esa ansiedad, porque eso es otra cosa. La ansiedad no cae del cielo, se genera, ¿ok? Y entonces, bueno, entender qué patrón mental está utilizando el atleta para generar precisamente esas emociones tan intensas, cómo está él significando la competencia, si es que la ve como algo muy grande que está por encima de sus capacidades. Entonces, bueno, resignificar primero eso y luego intentar también que en esa resignificación darle el justo y el adecuado, la adecuada magnitud, ¿no?, al evento. Él pueda también encontrar pensamientos que le ayuden a sentir de una manera determinada o de la manera que le sea más útil y eso automáticamente va a generar también un performance distinto. Todas las emociones generan una conducta. Somos entes emocionales, así que encontrar la emoción correcta que le permita a cada atleta desarrollarse y expresar su máximo potencial en la competencia es el objetivo principal. Bueno, se acompaña, o por lo menos yo lo acompaño tal cual como si estuviese viviendo un duelo. Las fases de una lesión son muy parecidas a las fases de un duelo, en donde ahí tiene que haber o tiene que existir un acompañamiento emocional, donde hay una fase de negación, donde luego hay una fase de aceptación, aunque estas no siempre tienen el mismo orden, suelen aparecer en algún momento. También hacerles ver que la lesión no necesariamente tiene que ser algo totalmente negativo. Primero, que puede ser una expresión, depende también de la lesión, pero cuando no es una lesión por choque, por contacto o impacto, suelen ser expresiones justamente de parar. Es el cuerpo diciéndote, oye, tienes que parar por un momento, tienes que recuperarte, estás exigiéndote demasiado. Ese mensaje que da la lesión suele traer reflexiones bien interesantes, sobre todo para los atletas. Y luego, en ese tiempo donde están parados, digamos, aprovecharlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo podemos resignificar? Bueno, podemos, por ejemplo, establecer nuevas metas para cuando vuelva a la acción, ¿okay? Vuelva al entrenamiento. Podemos utilizarlos precisamente para valorar nuestro rendimiento hasta ese momento. ¿Cómo ha sido? ¿Qué cosas he hecho bien? ¿Qué cosas no he hecho tan bien? ¿Qué cosas necesito mejorar o transformar? Entonces, y luego el acompañamiento emocional, que el atleta tenga un espacio sobre todo en el que pueda expresar su vulnerabilidad, expresar las emociones que está sintiendo, cómo se está sintiendo. Eso ayuda muchísimo a drenarlas y a que él transicione todo ese duelo, entre comillas, que está viviendo durante la lesión. Creo que ese acompañamiento allí es vital y entender que los tiempos de esos duelos son muy variables. Algunos deportistas lo superan muy rápido y otros deportistas tardan un poquito más. Luego, cuando vuelven a la acción, cuando vuelven al entrenamiento, a sus rutinas de entrenamiento, lo mismo, depende del deportista, pero hay deportistas que les cuesta más volver porque pierden confianza en sus capacidades físicas, entonces ahí hay que empezar un trabajo de nuevamente reencontrarse o desarrollar otra vez la confianza. Yo tengo niños desde 9 años, más o menos. Yo creo que esa es una edad interesante para empezar a hacer coaching. 8 o 9 años yo creo que ya se puede empezar a hacer coaching sin ningún problema.
sobre todo porque hay mucha parte del subconsciente que está involucrada, sobre todo en estas edades infantiles, en las que el niño no tiene las herramientas para expresarlas o exteriorizarlas. Entonces hay que ayudarlo también a que él, a través de ejercicios didácticos, tenga la posibilidad de expresar, no sé, se me ocurren emociones o vivencias que le están afectando incluso. Pero sí, a partir más o menos de esas edades yo lo sugeriría sin ningún problema. Yo creo que sí, que deberían formarse, sin embargo, manteniendo su rol de entrenador. En un equipo el sistema funciona cuando cada uno de los integrantes del sistema ocupa el rol que le corresponde. Entonces, si bien yo sugeriría que los entrenadores tuviesen una cierta noción y un cierto entendimiento, porque aparte de todo va a facilitar mucho el trabajo como equipo, también es verdad que se queden ocupando el rol de entrenador es fundamental, así como ocurre con los padres, ¿no? Que muchas veces solemos ver a padres que quieren ocupar el rol del entrenador y esto suele generar mucho conflicto, sobre todo en el deportista. Aquí un poco lo mismo, el entrenador haciendo su rol, el coach haciendo su rol y el atleta el deportista haciendo su rol también. Así funciona el sistema mucho mejor. Suele pasar mucho cuando el padre ha sido sobre todo deportista. Entonces pueden pasar varias cosas. Puede estar queriendo vivir su sueño como deportista a través del niño o del adolescente. Uno de los errores que suelen cometer es darle instrucciones durante una competencia o incluso después de la competencia o el juego o el partido. Esto es muy común y suele causar muchísimo estrés, muchísima duda, confusión y presión sobre el deportista. Se suelen sentir súper mal. Hace poco tenía un futbolista que me decía, no sé a quién prestarle atención, si a lo que me dice mi padre o lo que me dice el entrenador, porque si hago lo que dice mi padre, el entrenador me va a echar la bronca y viceversa. Si le hago caso al entrenador, mi padre me va a echar la bronca luego. Entonces, poner al deportista en esa situación, la verdad es que es muy desfavorable desde todo punto de vista, para su rendimiento, para su concentración, su enfoque dentro del campo. Necesitamos deportistas que estén realmente enfocados en el juego y que sobre todo se estén divirtiendo. Eso es lo más importante para mí. Bueno, justo estaba haciendo yo la reflexión hace un par de días y estaba intentando recordar cuáles habían sido las competencias que yo realmente había disfrutado. Y lamentablemente no tengo muchos recuerdos de competencia que haya yo disfrutado realmente, en las que yo me haya divertido. Así que yo creo que mi trabajo está basado un poco en hacer las paces con ese niño que vivió todas esas competencias con tanta presión y con tantos nervios, con tantas emociones encontradas, y tratar de ayudar a los adolescentes o a los niños, bueno, hasta donde se pueda, para que vivan algo distinto a lo que yo pude haber vivido.